Buenos días. El día de hoy en la conferencia matutina del 17 de mayo, ante la pregunta de algún reportero en relación a que han acusado al presidente de la República en la OEA, pues el presidente ya lo dijo desde la semana pasada. Dice, ya me fueron a acusar con el rey de España, ya me fueron a acusar ahora a la OEA, pero hay que recordar que el soberano en México es el pueblo, no es el rey de España, ni es la OEA, es el pueblo. Por eso estamos viendo un régimen democrático. Demos pueblo, kratos poder, poder del pueblo. Pero hoy nuevamente sale este tema en la conferencia matutina, y como nosotros sabemos con mucha precisión que un tema central de la política de nuestro gobierno es la defensa de la soberanía nacional y la no intromisión en los asuntos internos de nuestro país de nadie, sea el organismo internacional o americano que sea, entonces el presidente evidentemente pues no le preocupa que lo denuncien en la OEA. Él, como ha dicho siempre, tiene su conciencia tranquila. Pero aquí el tema es que esta denuncia en la OEA no es la primera vez que se hace. Además ya sabemos una de las fuentes principales, que es el Partido Acción Nacional. Por ejemplo, el 26 de marzo del 2020, precisamente Mariana Gómez del Campo denunció ante la OEA, según ella, la falta de atención por parte del gobierno mexicano ante el tema del coronavirus, lo cual pues cayó por los suelos. Pero esa ya es una táctica permanente del Partido Acción Nacional. Por ejemplo, también recordamos cuando vinieron los representantes de Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, en contra del proceso electoral mismo de Venezuela, pues aquí lo arroparon y lo presentaron ante la prensa, entre otros precisamente Mariana Gómez del Campo, Gustavo Madero y el propio secretario general del Partido Acción Nacional, Fernando Duvall. O sea, esa ya es una, digamos, línea de acción del Partido Acción Nacional. Pero este fin de semana nos enteramos precisamente sobre este tema a través de una nota que sale en Proceso. La nota dice que Felipe Calderón llama a levantarse en armas, pero rectifica, dice el Proceso, rectifica. Pero fíjense bien, lo primero que planteó Felipe Calderón es un llamado a levantarse en armas al pueblo. ¿En contra de quién? Pues evidentemente en contra del gobierno legítimamente constituido, lo cual ya de plano es un llamado a la insurrección contra un gobierno legítimamente electo y democrático. Pero luego rectifica, según también la nota del Proceso. Dice, bueno, no nos levantemos en armas, levantémonos en votos. Pero pues ya salió el subconsciente y en el fondo la táctica última que realiza el Partido Acción Nacional o uno de sus dirigentes y expresidente del propio partido en la República Mexicana, del propio partido PAN, que es Felipe Calderón, que por cierto, pues estuvo totalmente echado a los brazos o a los pies, digamos, de las grandes empresas nacionales como Iberdrola, porque saliendo de la presidencia, pues se fue al Consejo de Administración de Iberdrola. Pero entonces aquí ya estamos viendo todos los mexicanos cómo los grupos de la derecha más reaccionaria, más recalcitrante, están utilizando la misma táctica golpista que han utilizado en otros países, sobre todo de América Latina. Ese mismo caso fue, por ejemplo, el de Bolivia. ¿Cuál fue el tema en Bolivia? Bueno, pues se reúnen un sector de oligarcas bolivianos que están en contra de las medidas nacionalistas, democráticas, populares del presidente Evo Morales, y uno de sus cartas fuertes fue acusar ante la OEA a Evo Morales, después de que Evo Morales había ganado la elección, de acuerdo a las normas en las que participaron también los candidatos de la derecha. Y luego vino el golpe blando, pero también estuvo precedido del financiamiento de organizaciones no gubernamentales a los grupos de derecha boliviana. Y lo mismo pasa en Venezuela. En Venezuela igual pues se han cansado de acusar ante la OEA al presidente actual, Nicolás Maduro, que también llegó a la presidencia de Venezuela después de un proceso democrático,
Aunque como los medios de comunicación, en una buena parte de ellos, han lanzado tantos ataques, tantas fake news en contra del presidente Nicolás Maduro, que una parte de las personas, digamos, honestas, de buen corazón, pero que se informan de las noticias a través de estos medios de desinformación, pues, y como se ha lanzado eso millones de veces esa noticia, algunas personas, repito, honestas, de buen corazón, pues como que creen esa parte, pero hay que recordar que Nicolás Maduro también es resultado de una elección democrática y que la mayoría del pueblo venezolano decidió u optó por esta vía que es la de el presidente Nicolás Maduro. Puede haber diferencias de concepción, de conducción de la política de un país, pero finalmente tanto Evo Morales en su momento como Nicolás Maduro son resultado de un proceso electoral democrático interno. Pero la táctica de los grupos de la derecha, de las oligarquías nacionales asociados a empresas transnacionales, es la misma y han estado utilizando a la OEA como un mecanismo político, sobre todo, para atacar a presidentes surgidos de un proceso democrático. Hoy es la misma táctica la que está utilizando, sobre todo el Partido Acción Nacional. Lógicamente también Adrián de la Garza, que es candidato del PRI, del PRD, que también acudieron a acusar al presidente López Obrador ante la OEA, y también la misma táctica del Movimiento Ciudadano, que está en la misma tónica. Pero repito, este esquema no es nuevo. Este esquema lo han aplicado los grupos de la derecha reaccionaria ligados a las grandes empresas transnacionales en los países donde como resultado de procesos electorales han surgido presidentes que no se pliegan a sus intereses. Es el caso de México. Y tenemos que estar muy atentos. Hay que recordar también el representante o uno de los representantes del Partido Acción Nacional, pues su presidente Marco Cortés, precisamente también acudió a la OEA para acusar al presidente de México. Pero fíjense nada más, o sea, es un esquema viejo, no nos podemos engañar ni distraer nosotros. Es un arma que utilizan los grupos de la derecha a nivel de América Latina como ariete para atacar precisamente a los gobiernos que sí han surgido de un proceso democrático. La OEA, en el fondo, igual que aquí, por ejemplo, como ha dicho el presidente del INE, golpean a la democracia. La OEA es lo mismo a nivel latinoamericano o a nivel de América, del continente americano, es lo mismo, se ha convertido en un instrumento para golpear a los pueblos y a los países de los cuales han emergido presidentes democráticos, pero que no se pliegan ni se arrodillan ante los intereses de las grandes empresas transnacionales. Entonces, esto es como que el antecedente al golpe blando o golpe duro. Por eso Felipe Calderón, su subconsciente afloró en este reportaje que hace la revista Proceso de este fin de semana, donde llama al pueblo de México a tomar las armas. Fíjense, los que van a la OEA a acusar al presidente de la República, por otro lado su subconsciente llama a las armas para derrocar a un gobierno legítimamente electo. Vamos a ver qué responde la OEA. En los antecedentes que tenemos es que la OEA se ha convertido en un instrumento de manipulación precisamente al servicio de las grandes transnacionales. No es nuevo tampoco lo de la OEA, porque recordarán ustedes que cuando triunfó la Revolución Cubana, que también algunos podrán o no estar de acuerdo con la Revolución Cubana, y me refiero sobre todo a las gentes de la derecha o derecha moderada, podrán o no estar de acuerdo, pero finalmente el pueblo cubano en su inmensa mayoría decidió una nueva forma de gobierno. Entonces, ¿qué hizo la OEA? Lo mismo que hoy pretenden hacer o que han hecho ya con algunos gobiernos, es sanatizar y condenar a gobiernos cuyos pueblos han decidido un camino diferente al que plantean las transnacionales. ¿Qué hizo la OEA? Pues la OEA sirvió otra vez de instrumento para impulsar el rompimiento de relaciones exteriores de todos los países de América con Cuba. Y la OEA expulsó a Cuba del seno de la OEA.
Entonces, hoy pueden llegar a extremos. La situación lógicamente ha cambiado, pero ya sabemos que la OEA en muchos de los casos se ha convertido en un instrumento, repito, de ejecución de las políticas de las grandes empresas transnacionales y se ha puesto al servicio de las oligarquías nacionales. Entonces, en México hay dos coincidencias. Representantes de la oligarquía nacional son los grandes empresarios, muchos de ellos que han hecho su fortuna por vía de la corrupción, a través de los partidos políticos que se unieron en ese Va por México, pues pretenden utilizar a la OEA como lo han hecho hoy mismo en otros países y en el pasado con países como los que ya mencionamos. Nuevamente entonces hacemos un llamado a todos los mexicanos, a todos los patriotas, para no permitir injerencias del extranjero en nuestro país y apoyar con toda firmeza la política patriótica, democrática, progresista del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te gusta lo que aquí comentamos, puedes hacer tus comentarios en el Facebook o suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te agradezco, que pases muy buen día.